Vamos a hablar de un convenio de desocupación. Doctor Felices, ¿sirve, no sirve? ¿Qué hacemos? Bueno, muchas gracias, Nélida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que la promulgación del nuevo Código Civil generó una confusión respecto al convenio de desocupación, ya que muchos habían pensado que a raíz de la derogación del artículo 47 de la ley 21.342, el convenio de desocupación quedaba sin efecto. De ahí que muchos, si bien en todas las locaciones no se firma el convenio de desocupación, muchos dejaron de hacerlo pensando que como estaba derogado ya no se podía hacer. Lo cierto que el nuevo Código Civil sí lo estableció, está en la parte de 1226 del nuevo Código, o sea, en la parte de locaciones. Si bien no está especificado como convenio de desocupación, se puede llegar a aplicar con la vieja metodología que aplicaba la anterior legislación. Es importantísimo el convenio de desocupación, es clave que tengan que entender que esto es como un anexo del contrato, no es obligatorio, muy importante que estén las firmas certificadas y además es importante que las partes acuerden, luego de la certificación de las firmas, la homologación judicial. Yo me recuerdo hace muchos años, todo el mundo cuando firmaba el contrato de locación pensaba que tenía que firmar con la misma fecha el convenio de desocupación. Entonces tenían los dos prolijito y ponían 22 de marzo el convenio de desocupación. Eso es un error. El convenio de desocupación se firma una vez que ya está la locación realizada y que ya está el locatario viviendo en la propiedad. Entonces, de esta manera tiene validez. Hay jurisprudencia que considera ilegítimo el convenio de desocupación firmado el mismo día de la locación, por entender que esto es una especie de coacción hacia el locatario. Entonces, tengan en cuenta muy presente eso, porque ha sido un error que lo han descubierto muchos colegas de ustedes aconsejándole al locador y que después en la contienda judicial no se pudo aplicar y se declaró nulo. Otra cuestión importante de esto es determinar que las partes hagan la certificación de las firmas y la homologación ante la justicia. Se puede homologar judicialmente, lo cual eso le da una mayor validez al momento de su ejecución. Hoy en día la nueva figura del convenio de desocupación generó, a raíz de sacárselo, ley especial que tenía y meterlo dentro del nuevo Código Civil y meterlo dentro de los contratos, es si efectivamente esto era un contrato. ¿Por qué? Porque esto se aplica en los momentos, digamos, cuando es un litigio, no es un contrato. O sea, es un convenio que se aplica cuando hay un litigio, si no, nunca tiene utilidad. También hay jurisprudencia que se ha dado respecto de si se consideraba, por ejemplo, el contrato de locación entre locador y locatario, cuando el locatario dejaba de vivir en la propiedad y vivía el concubino, y si era también, digamos, cuando se quedaba la concubina a vivir y terminaba el contrato y se quedaba, si se podía llegar a aplicar ese convenio de desocupación. Bueno, la jurisprudencia dice que no es, o sea que sí se puede aplicar porque dentro de todo es parte interesada y no puede llegar a desconocer, si vivía con el locatario, los términos que él había fijado para la locación. Gracias. Gracias. Bueno, luego de la firma del contrato va a comenzar una relación con el locatario que, si hacemos bien nuestro trabajo, puede durar mucho tiempo y ser el punto de partida de nuevos negocios. Justamente por esa buena comunicación que tuvimos durante el periodo del contrato. Y con respecto al locador, es importante que vea la gestión que hicimos, que nos preocupamos y nos ocupamos. Señor Valentín. Sin quererme del tema que nos convoca, que es administración de alquileres, quiero manifestarles que suscribo las palabras de Bolívar. El mercado inmobiliario está en los umbrales de un despegue que evidentemente se viene demorando desde aquel fatídico noviembre del año 2011, comparado con el año 94, cuando Maradona dijo: me cortaron las piernas, a nosotros nos cortaron las alas en aquel entonces. De modo tal de que yo creo que por diversos factores la
digamos, profusión de créditos que hoy ya están habiendo en plaza, a diferencia de otras épocas. La liberación de los fondos retenidos por el blanqueo, la posibilidad de que las sociedades ahora pongan en cabeza de sus socios sin pagar el 35% como hubieran tenido que pagar cuando vendían las sociedades, indiscutiblemente me parece que todo esto va a alentar mucho el mercado y yo personalmente me inclino a pensar que si a mediados de año esto se viene dando, podemos tener una suba de precios, porque no olvidemos que en los últimos 3 años se ha construido muy poco en el país y muy especialmente en la ciudad de Buenos Aires. De modo tal de que, sin irme del tema y hablando de todas las necesidades que tenemos los corredores inmobiliarios en esta gestión profesional, creo que en definitiva capacitados, informados, actualizados, le estamos demostrando al locador la seriedad de nuestro trabajo, cada día más profesionales. Y al respecto quiero también recordar que en función de gestiones del presidente de nuestro colegio durante la reglamentación de la ley de exteriorización, hemos logrado los corredores inmobiliarios ser las únicas personas físicas como para hacer las evaluaciones impositivas. Esto ha sido un logro de nuestro colegio que de alguna manera ha beneficiado a todos los profesionales del país. Gracias. Ahora, a la carpeta que habíamos armado al tomar la propiedad para alquilar, le vamos a anexar una copia de contrato, certificación de trabajo y toda la documentación que le habíamos pedido. Recibo de sueldo, garantías, documentos. Hay que tener todos los datos de todas las personas que intervinieron en el contrato, de los locadores, de los locatarios y del garante fiador. Por su parte, la locataria debe concurrir a realizar el pago del alquiler dentro de los plazos estipulados en el contrato. Fuera de ello, se deben aplicar las multas o punitorios correspondientes establecidos en el mismo. También, conjuntamente con el pago del alquiler, controlamos con la planilla todos los pagos de impuestos, servicios y expensas. Y con el tema de las expensas, ahora le vamos a pasar a nuestro contador qué pasa, cómo nos manejamos cuando el administrador liquida como expensas ordinarias cuando realmente son extraordinarias. Y en caso de que el inquilino reclame por incomodidades, por falta de gas, cortes de luz, agua y muchas veces nos piden resarcimiento, contador. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar con respecto a las expensas. Dentro del ámbito de la capital federal hay un modelo de uso obligatorio de liquidación que rige vigente a partir de noviembre del 2014, donde está estandarizado el modelo de liquidación, como para que todos los consorcios tengan la misma estructura de liquidación de expensas. En este modelo obligatorio se va a identificar el consorcio, el periodo que se está liquidando, la administración, los datos del empleado o los empleados, y después vamos a tener toda la serie de rubros de gastos ordenados en la misma forma. Eso en todos los edificios tendría que ser. Así vamos a tener los gastos de sueldos, cargas sociales, los servicios públicos, todos los servicios y abonos, los mantenimientos, todo el gasto de mantenimiento mensual, todo lo que son reparaciones en partes comunes, las reparaciones en las unidades, gastos bancarios, artículos de limpieza, electricidad, los honorarios de administración, y después va a haber informado mensualmente un estado financiero y patrimonial del edificio, y además va a tener que estar informado el caso en que haya juicios del consorcio a favor o en contra. Y después, en la última página de este modelo de liquidación, vamos a ver la planilla de prorrateo de esos gastos, donde van a estar identificadas las unidades, los propietarios de cada unidad. Va a tener que estar informado el saldo anterior del mes anterior, los pagos que se hicieron en ese periodo y si quedó o no deuda en esa unidad. Y después vamos a tener
las columnas de gastos que se identifican A, B o C, puede ser una, dos o tres las que sean necesarias, de los gastos ordinarios. Después va a haber una columna para los gastos extras, si hubiere, y gastos particulares, que es donde se adjudican gastos directamente a cada unidad de corresponder. Y después el total. El tema pasa porque a veces están mal liquidados o no están de forma clara los gastos ordinarios de los extraordinarios. Y en el caso de que el departamento esté alquilado y lo estemos administrando, nos puede traer algún problema con el inquilino que venga a reclamar o a observar algún gasto. Por eso tenemos que tener bien en claro cada tipo de gastos. Dentro de los gastos ordinarios, básicamente son los que se incurren mensualmente para el mantenimiento del edificio. Así tenemos enumerado los sueldos, las cargas sociales, los artículos de limpieza, electricidad, mantenimiento de ascensores, bombas, el honorario del administrador, los seguros y después las reparaciones mensuales, siempre que no sea de reemplazo de materiales importantes o que integren el patrimonio del consorcio. Y después los gastos extraordinarios tienden a innovar o a valorizar el edificio. Son gastos que no se efectúan mensualmente, son esporádicos y generalmente están determinados en una asamblea de copropietarios, asamblea ordinaria o extraordinaria, en donde se decide hacer tal reparación o tal inversión para mejorar el edificio o para reparar alguna maquinaria del consorcio, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser una pintura exterior, pintura interior del consorcio, puede ser una reforma en el hall de entrada, cañerías generales, tanto de agua como de gas, etcétera. Entonces, lo primordial es que tengamos bien determinado el concepto de cada cosa y si en algún momento nos encontramos en nuestras oficinas que en algún edificio haya algún gasto que no esté bien determinado, que si es extraordinario lo prorratean como gasto común, como ordinario, nosotros podamos detraerlo y asignárselo a quien le corresponda, al dueño o al inquilino. Y si tenemos alguna duda, nunca está de más llamar a la administración para que nos aclare el tema. Y también al locador para ponerlo al tanto de la situación. Eso con respecto a las expensas. Y después otro tema que se está presentando mucho en el ámbito de la capital federal es los cortes del suministro de gas. En la ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 500 edificios con el suministro de gas cortado. Así que no es de extrañar que en nuestra cartera de administración tengamos algún edificio, algún departamento que le hayan cortado el gas al departamento, al edificio entero. Entonces esto le va a traer un inconveniente al inquilino y ahí vamos a estar dentro de lo que está normado en el artículo 1201 del nuevo Código Civil, que es la frustración de uso y goce, por lo cual el inquilino puede pedir o la reducción del canon locativo o hasta la resolución del contrato. Este tipo de reparaciones generalmente llevan muchos meses, no es algo rápido. Por lo tanto, lo más recomendable es hablar con el dueño, con el locador, y si el arreglo está previsto que se extienda varios meses, como es común, adecuar las instalaciones del departamento para transformarlo con artefactos eléctricos, o sea, termotanque eléctrico, cocina eléctrica, por lo menos, mientras le dure la incomodidad que va a sufrir. Y después, el departamento en sí va a tener que adecuarse, si son edificios antiguos por lo generales, las ventilaciones, los artefactos que tengan válvulas de seguridad, y todo esto además le va a acarrear al consorcio un gasto en las reparaciones que es bastante cuantioso, y eso generalmente se hace por expensa extraordinaria. Así que el dueño lo que va a tener que ser rápido con este tema, porque de lo contrario el inquilino se va a ir del departamento y ya sabemos que un departamento con el gas cortado es bastante complicado volver a alquilarlo. Bueno, Nélida. Gracias. Es importante que el inquilino
tenga que dar aviso de inmediato ante cualquier desperfecto o inconveniente surgido dentro de la propiedad. La conservación de la cosa es fundamental. Y es recomendable insertar una cláusula donde el locatario se compromete a dar inmediata cuenta al locador de cualquier desperfecto que surja en la propiedad, permitiendo la entrada al locador o a las personas enviadas por éste. Hay derechos y obligaciones. El derecho y la obligación es recíproca. La obligación del inquilino es pagar, en tiempo y forma, y eso le da el derecho de exigir cuando tiene un desperfecto ajeno a él. Y el derecho del locador es percibir el alquiler mensual y la obligación es ocuparse cuando hay un desperfecto que le corresponda, que ya no es ajeno a él. Seguimiento del contrato. Es necesario también, es importante seguir al inquilino de cerca todos los meses cuando viene a pagar el alquiler, tener una breve charla con él, preguntarle si está todo bien. Es una buena forma de mantener la relación comercial. De esta manera nos evitaremos futuros problemas. Constatación del estado de la propiedad. Es el momento de la entrega de llaves y el libre deuda. Vamos a constatar y corroborar que esté todo en perfecto estado de funcionamiento, todo lo que es, por ejemplo, calefón, cocinas, termotanques, y además vidrios, herrajes, paredes, todo en buen uso salvo el deterioro del transcurso del tiempo. Quiero aclarar algo. Hay dueños que quieren que el inquilino le deje el departamento pintado. La realidad es que el inquilino no tiene obligación de dejar el departamento pintado. Es un acuerdo de partes. Luego de previa revisión del mismo, se labra un acta y por lo general dentro de los 30 días se restituye el depósito de garantía. Una vez que, bueno, ya vino la luz, vino el gas, las expensas y todo eso. Recepción de llaves. La inmobiliaria no tiene que tomar las llaves, no se agarren ese compromiso, excepto que se encuentre legitimada para ello por parte del locador. Recibir las llaves no implica necesariamente la conformidad del dueño con la constatación de la propiedad. Siempre es bueno decirle al dueño que tome las llaves. Como esté el departamento, que las tome. Además, tengan mucho cuidado cuando el contratante es una persona jurídica, que el que entregue las llaves esté habilitado para tal efecto. Y el locador recibe las llaves en el estado en que se encuentra, haciendo reserva de iniciar las acciones que pudieran corresponder, por supuesto, si las hubiere, por faltantes o rotura, que muchas veces se hace por dolo o por culpa. Dolo es intención de dañar, es un acto ilícito, y la culpa es falta de diligencia en las obligaciones a su cargo mediante una acción u omisión, es actuar con negligencia e impericia. Entonces vamos a labrar también un acta y se le va a decir al locatario que dentro de los 5 días hábiles le vamos a decir cuánto sale la reparación del daño que causó en la propiedad. Y si el locatario se pone tenso, vamos a tocar al garante fiador y vamos a mandar una carta documento. Doctor Felices. Bueno, a partir de ahí corre la intimación del artículo 1222 y bueno, comienza todo un proceso de intercambio epistolar que va a terminar con la finalización por ahí conflictiva del contrato de locación que podrá terminar privada o tribunalicia, por así decirlo. El tema de la rescisión es un tema sumamente complicado y les quería comentar una experiencia que me pasó hace 2 semanas más o menos cuando vino un colega de ustedes a contar una empresa constructora que había dado un edificio para comercializar. El edificio estaba bastante avanzado. El edificio se fue desarrollando. Al lado del edificio había como un galpón grande que le llamó la atención porque estaba pintado de negro. Cosa rara, pero bueno, quedó ahí. El edificio se construyó, se terminó, la inmobiliaria lo vendió en su totalidad, lo compraron mucha gente, muchos inversores, algunos han comprado varios departamentos y lo dieron en locación. ¿Qué es lo que pasó? Ese galpón negro era un local bailable para 1.200 personas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que genera eso, además del ruido, que a partir de las 11 de la noche sea un mundo de gente con todo lo que ustedes saben que un adolescente puede llegar a hacer en una vereda esperando para entrar en un boliche. Y, conclusión, todos quieren rescindir el contrato de locación porque dicen que hay un vicio oculto
y como dice Nélida, a veces ustedes pueden tomar todos los recaudos, pero lo cierto es que cuando el edificio se estaba construyendo, este local bailable se estaba refaccionando adentro y tiene la habilitación totalmente vigente y de manera legal, así que no se puede cerrar. La constructora se mandó una macana porque había una cámara de aire entre las medianeras y como no se dieron cuenta de que ese galpón negro era un local bailable, directamente lo cerraron. O sea, entonces la medianera que tiene el inquilino es 1.200 chicos bailando al lado con una música infernal hasta la madrugada. Entonces, es importante, siempre cuando toman así en el caso concreto, les pido disculpas por ahí que me fui un poco de tema, lo que pasa es que me impactó porque no le encuentro solución realmente a un tema así, es ver bien el tema de cuando toman la propiedad, ver el entorno y sobre todo el tema de la locación. Acá seguramente vamos a terminar acordando rescindir, pero después, ¿a quién se alquila un edificio de 9 pisos con un local bailable para 1.200 personas al lado? Entonces, es clave el tema de la rescisión y que, bueno, son cosas que le puede pasar a cualquiera. Gracias. Carta documento. Perdón, bueno, me fui un poco de tema. Ustedes tienen que hacer, lógicamente, para lograr el desalojo, la intimación mediante carta documento. Bueno, no sé, Nico, si por ahí hay que tomar alguna medida a nivel notarial, algún acta. Puede ser que hagas. A ver, perdón, te paso. Puede ser que tengas que hacer actas notariales justamente para la terminación del contrato. Generalmente cuando se termina el contrato y se recepciona el inmueble, es conveniente a veces, si es conflictivo, hacer un acta notarial para cerciorarse del estado del inmueble y la recepción de las llaves. En caso de que no se haga mediante escribano, siempre es conveniente reservarse el derecho, ¿sí?, para un posible después reclamo.